Estructura molecular del agua y propiedades físicas y químicas. Propiedades del oxígeno e hidrógeno. Es un elemento químico de número atómico 8 y símbolo O en su forma molecular más frecuente, O2. Es un gas a temperatura ambiente. Representa aproximadamente el 21% en volumen de la composición de la atmósfera terrestre. Oxígeno es uno de los elementos más importantes de la química orgánica y participa de forma muy importante en el ciclo energético de los seres vivos, esencial en la respiración celular de los organismos aeróbicos. Es un gas incoloro, inodoro e insípido. Existe una forma molecular formada por 3 átomos de oxígeno, O3, denominada ozono, cuya presencia en la atmósfera protege la Tierra de la incidencia de radiación ultravioleta procedente del Sol. Hidrógeno. El hidrógeno es el elemento químico de número atómico 1 y símbolo horas a temperatura ambiente. Se lo encuentra como hidrógeno diatómico, un gas inflamable, incoloro e inodoro, y es el elemento químico más ligero y más abundante del universo, estando las estrellas formadas mayormente por este elemento en estado de plasma durante la mayor parte de sus ciclos. Aparece además en multitud de sustancias como, por ejemplo, el agua y los compuestos orgánicos, y es capaz de reaccionar con la mayoría de los elementos. Es el elemento más abundante en la naturaleza. El núcleo del isótopo más abundante está formado por un solo protón. Además existen otros 2 isótopos. El deuterio tiene un neutrón y el tritio tiene 2 neutrones. Hibridación. La hibridación no es más que una mezcla o combinación lineal de orbitales atómicos puros S y P, en este caso. La combinación lineal de un orbital 2s y de los 3 orbitales 2p conduce a la formación de 4 orbitales híbridos equivalentes. La explicación teórica del ángulo de enlace puede hacerse considerando que los 4 orbitales del oxígeno se hibridizan sp3 orientándose hacia los vértices de un tetraedro regular. La configuración electrónica del oxígeno es 2s2, 2px2, 2py1 y 2pz1. Los 2 electrones de los orbitales 2py y 2pz pueden aparearse y formar enlaces segundos con los orbitales 1s de los hidrógenos. Como estos orbitales p son perpendiculares entre sí, dichos enlaces s deberían presentar esa misma separación. Sin embargo, el ángulo que forman los 2 hidrógeno y el oxígeno es de 104.5 grados. El ángulo entre los orbitales híbridos corresponde a los ángulos de un tetraedro y tiene un valor de 109.4 grados. Como cada uno de estos orbitales híbridos se ha formado a partir de un orbital s y 3 orbitales p, se denomina orbital híbrido sp3. El resultado es que la molécula de agua, aunque tiene una carga total neutra igual número de protones que de electrones, presenta una distribución asimétrica de sus electrones, lo que la convierte en una molécula polar. Alrededor del oxígeno se concentra una densidad de carga negativa, mientras que los núcleos de hidrógeno quedan parcialmente desprovistos de sus electrones y manifiestan, por tanto, una densidad de carga positiva. La molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno por medio de 2 enlaces covalentes. Cada enlace covalente implica la compartición de 2 electrones entre los átomos de hidrógeno. Cada átomo aporta un electrón. El ángulo entre los 2 enlaces hidrógeno al oxígeno es de 104.5 grados. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno y atrae con más fuerza a los electrones de cada enlace. El puente de hidrógeno, dado que el átomo de oxígeno es pequeño y bastante electronegativo, la concentración de electrones en su entorno es elevada, por lo que las cargas negativas sobre oxígeno y positiva entre los átomos de hidrógeno son considerables.
La atracción dipolo-dipolo es inusualmente fuerte y en la que participa el átomo de hidrógeno se denomina puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno que se establece hace que las moléculas de agua adopten una estructura que deja huecos hexagonales que forman una especie de canales a través de la red tridimensional. Constante dieléctrica, el agua es un gran medio disolvente de compuestos iónicos, como las sales minerales, y de compuestos covalentes polares como los glúcidos, esto por ser una molécula dipolar. Al ser polares, se disponen alrededor de los grupos polares del soluto, llegando a desdoblar los compuestos iónicos en aniones y cationes, que quedan así rodeados por moléculas de agua. Este fenómeno se llama solvatación iónica. Propiedades físicas, la temperatura y la presión atmosférica determinan los tres diferentes estados del agua: sólido, líquido y gaseoso. Dependiendo de la temperatura y la presión, el agua cambia con facilidad de un estado a otro. Así, a una temperatura de 0 grados centígrados se produce la congelación y el agua se convierte en hielo. En cambio, a una temperatura de 100 grados centígrados, el líquido se transforma en vapor. Por estos factores es posible que el agua de pronto pueda surgir como un líquido que fluye o un gas que sube por la atmósfera o un sólido quieto guardado en el refrigerador. Tensión superficial. Por su misma propiedad de cohesión, el agua tiene una gran atracción entre las moléculas de su superficie, creando tensión superficial, por lo que algunos insectos pueden estar sobre ella sin sumergirse, incluso, hay animales que caminan sobre ella. Las moléculas en la superficie de un líquido se comportan en forma diferente a las que se encuentran en su interior. Estas últimas interactúan con otras moléculas en todo su entorno, en cambio, las de la superficie del líquido solo son afectadas por las moléculas que se encuentran debajo y a los lados. Esto produce una fuerza de atracción neta hacia el interior sobre las moléculas de la superficie, contrayendo la superficie y produciendo un efecto como si fuera una membrana elástica. Punto de fusión y ebullición. El agua tiene puntos de ebullición y de fusión más elevados que la mayoría de los líquidos. A nivel del mar, el punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados y el de fusión es 0 grados centígrados. El punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido se iguala a la presión atmosférica que se ejerce sobre dicho líquido. La presión sobre un líquido influye sobre su punto de ebullición. Densidad es otra propiedad que permite identificar una sustancia. Para conocer su valor se debe tener la masa y el volumen. La densidad del agua a 4 grados centígrados es 1 gramo sobre mililitro. Durante el proceso de enfriamiento del agua desde los 100 grados centígrados, se produce una contracción de volumen, aumenta la densidad hasta llegar a la temperatura de 3.98 grados centígrados, casi 4 grados centígrados, en que alcanza su máxima contracción, máxima densidad, ya que al continuar enfriando, vuelve a dilatar su volumen, disminuye su densidad hasta que se solidifica. pH. El pH es una medición muy importante del agua. Los valores y cambios del pH pueden indicar problemas de contaminación en el agua de los ríos y lagos. No solamente el pH afecta a los organismos vivos que viven en el agua, sino que el cambio en el pH puede también ser un indicador del aumento en la contaminación o algún otro factor ambiental. Los intervalos de pH varían desde 0 a 14, siendo el número 7 el promedio, neutral.
Los pH menores de 7 indican una acidez mayor, mientras que mediciones mayores a 7 representan mayor alcalinidad básico. Propiedades químicas. 1 reacciona con los óxidos ácidos. 2 reacciona con los óxidos básicos. 3 reacciona con los metales. 4 reacciona con los no metales. 5 se une a las sales formando hidratos. Propiedades químicas. 1 los anhídridos u óxidos ácidos reaccionan con el agua y forman ácidos oxoácidos. Ejemplos. En la reacción de dióxido de carbono con agua se forma ácido carbónico. En la reacción de dióxido de azufre con agua se forma ácido sulfúrico. En la reacción de pentaóxido de dinitrógeno con agua se forma ácido nítrico. 2 los óxidos de los metales u óxidos básicos reaccionan con el agua para formar hidróxidos. Muchos óxidos no se disuelven en el agua, pero los óxidos de los metales activos se combinan con gran facilidad. Ejemplos. En la reacción de óxido de sodio con agua reaccionan y forman hidróxido de sodio. En la reacción de óxido de calcio con agua reaccionan y forman hidróxido de calcio. En la reacción de óxido de magnesio con agua reaccionan y forman hidróxido de magnesio. 3 algunos metales se descomponen en agua fría y otros lo hacen a temperatura elevada. Ejemplos. En agua fría. El sodio con agua fría reaccionan formando hidróxido de sodio más hidrógeno. El calcio con agua fría reaccionan formando hidróxido de calcio más hidrógeno. En agua a temperatura elevada. El magnesio en agua a temperatura elevada reaccionan formando óxido de magnesio más hidrógeno. El hierro en agua a temperatura elevada reaccionan formando óxido ferroso férrico más hidrógeno. 4 el agua reacciona con los no metales, sobre todo con los halógenos, dando los siguientes compuestos. El cloro con agua reaccionan formando ácido clorhídrico y ácido hipocloroso. El bromo con agua reaccionan formando ácido bromhídrico y ácido hipobromoso. Al pasar carbón al rojo sobre agua se descompone y se forma una mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno gas de agua. 5 el agua forma combinaciones complejas con algunas sales, denominadas hidratos, como sulfato cúprico hidratado con 5 moléculas de agua. Sulfato ferroso hidratado con 7 moléculas de agua. Sulfato de zinc hidratado con 7 moléculas de agua. Carbonato sódico hidratado con 10 moléculas de agua. En algunos casos los hidratos pierden agua de cristalización y cambian de aspecto. Se dice que son eflorescentes, como le sucede al sulfato cúprico que cuando está hidratado es de color azul, pero al perder agua se transforma en sulfato cúprico anhidro de color blanco. Por otra parte, hay sustancias que tienden a tomar el vapor de agua de la atmósfera. Se llaman hidrófilas y también higroscópicas. Se dice entonces que la sal delicuesce, tal es el caso del cloruro cálcico.